Bienvenidos al canal Los Mejores Audiolibros. Antes de comenzar tu audiolibro, deja tu like y suscríbete al canal para recibir todo el contenido que se publica aquí en el canal. Aquí encuentras contenido de autovalorización para hacerte la vida más fácil. Gratitud. Culpa. El sentimiento de culpa es un potencial excedente en estado puro. Resulta que en la naturaleza no hay juicio sobre el bien o el mal. Los buenos actos y los malos actos son equivalentes para equilibrar las fuerzas. El equilibrio se restablece en cualquier situación en la que surge un potencial excedente. Actuaste mal, lo reconociste, te sentiste culpable, tienes que castigarme, y creaste el potencial y lo hiciste bien, lo reconociste, te sentiste contento contigo mismo, tienes que recompensarme, y también creaste potencial. Las fuerzas de equilibrio no entienden que merece castigo y que merece recompensa. Solo eliminan los huecos creados en el campo energético. El resultado de sentirse culpable siempre será un castigo de una forma u otra. Pero si no existe, entonces el castigo puede no ocurrir. Desafortunadamente, sentirse orgulloso de una buena acción también invita al castigo, no a la recompensa. Porque para equilibrar las fuerzas es esencial eliminar el exceso de potencial del orgullo, y la recompensa solo lo reforzará. El sentimiento de culpa inducido, es decir, traído desde fuera por personas correctas, crea un potencial cuadrado, ya que la persona ya sufre el peso de la conciencia y todavía enoja a los vigilantes. Finalmente, el sentimiento de culpa infundado, vinculado a la tendencia innata a reaccionar ante todo, crea el mayor excedente potencial. En este caso, no vale la pena sufrir el peso de la conciencia, ya que la razón fue inventada. El complejo de culpa realmente puede arruinar la vida, porque esta persona está constantemente sometida a la acción de fuerzas equilibrantes, es decir, a todo tipo de castigo por la culpa imaginada. De ahí el proverbio, la audacia es la segunda felicidad. Por ley, las fuerzas equilibrantes no afectan a las personas que no sufren el peso de la conciencia. Ahora, deseamos tanto que Dios castigue a los malhechores. Parece que debe prevalecer la justicia y castigar el mal. Sin embargo, en la naturaleza no existe el sentimiento de justicia, por muy cruel que parezca. Por el contrario, las personas rectas y con un sentimiento de culpa innato experimentan constantemente nuevas desgracias, mientras que los criminales cínicos y sin conciencia salen ilesos y, además, triunfan. El sentimiento de culpa consciente o inconsciente genera inevitablemente guiones de castigo. Respecto a este guión, tu inconsciente te llevará a hacer cuentas. En el mejor de los casos, te cortarás o recibirás ligeros hematomas, o surgirán ciertos problemas. En el peor de los casos, podría tratarse de un accidente con graves consecuencias. Eso es lo que hace el sentimiento de culpa. Él trae. Solo obtengo destrucción, no hay nada útil ni constructivo en ello. No hace falta que te atormentes con el peso de tu conciencia, no te servirá de nada. Es mejor actuar de tal manera que luego no te sientas culpable. Pero si ya pasó, no tiene sentido atormentarse, porque eso no mejorará nada. Las leyes bíblicas no son indicaciones morales de buena conducta, sino recomendaciones sobre cómo actuar para no destruir el equilibrio. Somos nosotros, con nuestros rudimentos de psicología infantil, quienes asumimos las leyes como: si mamá nos dijera que no hagamos lío, porque si no nos castigará. Al contrario, nadie quiere castigar a los alborotadores. Al alterar el equilibrio, las propias personas se crean problemas. Las leyes solo advierten sobre esto. Como hemos dicho antes, el sentimiento de culpa sirve como un hilo con el que las personas pueden tirar de péndulos, especialmente de manipuladores. Los manipuladores son personas que actúan según la fórmula: debes hacer lo que te digo, porque eres culpable, o soy mejor que tú, entonces no tienes razón. Intentan atribuir a su subordinado el sentimiento de culpa para ganar poder sobre él o afirmarse. Estas personas parecen correctas, para ellos hace tiempo que está establecido lo que está bien y lo que está mal.
Siempre dicen las palabras correctas, por eso siempre tienen razón. Todas tus acciones también son irreprochables. Sin embargo, hay que decir que no todas las personas correctas tienden a la manipulación. ¿De dónde surge entonces la necesidad de que los manipuladores adoctrinen y manden? Está condicionado por el hecho de que sus almas están constantemente atormentadas por la duda y la incertidumbre. Encubren artificialmente esta lucha interna ante los demás y ante ellos mismos. La ausencia de el guardián interior, que existe en personas verdaderamente justas, empuja a los manipuladores a imponerse a expensas de los demás. La exigencia de adoctrinar y mandar surge del deseo de fortalecer la propia posición, reduciendo el estatus de subordinación. Se crean relaciones de dependencia. Sería saludable si las agencias equilibradoras dieron a los manipuladores la retribución que merecían. Sin embargo, el exceso de potencial surge solo cuando hay tensión pero no hay movimiento de energía. En este caso, el sumiso al manipulador le entrega su energía, por lo que no hay potencial y el manipulador actúa de forma inofensiva. Tan pronto como alguien expresa su disposición a aceptar el sentimiento de culpa, los manipuladores inmediatamente se adhieren a él y comienzan a absorber energía. Para no caer bajo su influencia, es necesario rechazar el sentimiento de culpa. No estás obligado a justificarte ante nadie y no le des nada a nadie. Si de hecho hay culpa, uno puede aceptar el castigo, pero no seguir siendo culpable. ¿Y les debes algo a tus amigos? Tampoco. ¿Porque te preocupas por ellos por convicción y no por necesidad? Esto es totalmente diferente. Corta la tendencia a justificarte, si la tienes. Entonces los manipuladores entenderán que no hay manera de engancharte y te dejarán en paz. Por cierto, la principal causa del complejo de inferioridad es el sentimiento de culpa. Si te sientes inferior en algo, significa que esa inferioridad está determinada por la comparación con los demás. Se activa un proceso resultante en el que tú mismo te presentas como juez de ti mismo. Pero solo piensas que tú mismo eres el juez. De hecho, sucede algo diferente. Al principio estabas dispuesto a asumir la culpa, pasara lo que pasara. En principio, simplemente aceptas ser culpable. Por lo tanto, aceptas que puedes ser juzgado y recibir castigo. Al compararte con los demás, les concedes el derecho de superioridad sobre ti. Date cuenta de que tú mismo les diste este derecho, permitiste que otros determinaran que son mejores que tú. Al principio ni siquiera lo creen, pero decidiste presentarte como juez de ti mismo en nombre de los demás. Resulta que te juzgan porque tú mismo te sometiste a juicio. Recupera tu derecho a ser tú mismo y levántate del banco. Acusados. Nadie se atreverá a juzgarte si no te crees culpable. Solo usted puede dar voluntariamente a otros el privilegio de ser sus jueces. Puede parecer que estoy haciendo una demagogia vacía. Ahora bien, si hay defectos reales, siempre habrá gente que los note. Es cierto que siempre los habrá. Pero por si acaso sienten que usted está predispuesto a asumir la culpa de sus defectos. Si admites que te sientes culpable aunque sea por un segundo por ser peor que los demás, ellos inevitablemente lo sentirán. Y por el contrario, si estás libre del sentimiento de culpa, a nadie se le ocurrirá justificarse a tu costa. Aquí se revela una influencia muy sutil del potencial excedente en el entorno energético circundante. Desde el punto de vista del sentido común, es difícil creerlo por completo. No puedo probar nada con palabras. No lo creas, compruébalo. Todavía quedan dos aspectos interesantes del sentimiento de culpa, el poder y el coraje. Las personas que tienen este sentimiento siempre obedecen la voluntad de otros que no lo tienen. Si estoy potencialmente dispuesto a reconocer que puedo ser mínimamente culpable, inconscientemente estoy dispuesto a recibir el castigo, es decir, estoy dispuesto a someterme. Pero si no tengo sentimiento de culpa, pero hay una demanda de autoafirmación por parte de los demás, ¿estoy dispuesto a convertirme en un manipulador?
No quiero decir que la gente esté dividida en manipuladores y títeres. Solo hay que prestar atención a la legislación. En gobernantes y jefes el sentimiento de culpa es muy poco o incluso no existe. El sentimiento de culpa es extraño para los cínicos y las personas con poca conciencia. Caminar sobre las cabezas o cadáveres de otros es su método. No es sorprendente que a menudo lleguen al poder personalidades sin escrúpulos. Esto no significa que el poder sea malo. Quizás tu felicidad también consista en convertirte en el favorito del péndulo. Cada uno decide cómo lidiar con su conciencia, nadie tiene derecho a interferir en esto. Ahora bien, es necesario rechazar el sentimiento de culpa en cualquier caso. Otro aspecto del coraje es la ausencia del sentimiento de culpa. La naturaleza del miedo se encuentra en el inconsciente, y su causa no es solo la aterradora ignorancia, sino también el miedo al castigo. Si soy culpable, potencialmente acepto ser castigado y por lo tanto tengo miedo. De hecho, las personas importantes no se sienten atormentadas por remordimientos de conciencia ni sufren en lo más mínimo sentimientos de culpa. No tienen nada que temer, porque su juez interior afirma que su negocio es correcto. La víctima asustada, en cambio, se caracteriza por una posición muy diferente: no estoy seguro de estar actuando correctamente, me podrían acusar, cualquiera podría castigarme. Incluso el sentimiento de culpa más débil y más profundamente oculto abre puertas inconscientes al castigo. Si me siento culpable, entonces potencialmente estoy de acuerdo en que el ladrón o bandido tiene derecho a atacarme y, por lo tanto, tengo miedo. La gente ha inventado una forma interesante de disipar el potencial excesivo de la culpa: pedir perdón. Esto realmente funciona. Si una persona tiene un sentimiento de culpa, intenta contener la energía negativa y acumular un exceso de potencial. Al pedir perdón, la persona lo libera y permite que la energía se disipe. Pedir perdón, aceptar tus defectos, expiar los pecados, confesar, son métodos para liberarte del potencial de culpa. Proclamando indulgencia para uno mismo de una forma u otra, uno libera la acusación creada por uno mismo y tendrá alivio. Es esencial garantizar que la expiación no se convierta en una dependencia de manipuladores. Simplemente lo esperan. Al pedir perdón, reconoces tu culpa y te liberas del potencial. Los manipuladores intentarán constantemente recordarte esta carencia, provocando que mantengas el sentimiento de culpa. No te dejes llevar por sus provocaciones, tienes derecho a pedir perdón por tu error una sola vez. Rechazar el sentimiento de culpa es el recurso más eficaz para sobrevivir en un entorno agresivo, en la cárcel, en una pandilla, en el ejército, en la calle. No es de extrañar que en el mundo del crimen opere una regla sin precedentes: no confíes, no temas, no perdonar. Esta regla exige no crear excedentes potenciales. En la base de los potenciales que pueden perjudicarte en un entorno agresivo se encuentra el sentimiento de culpa, que puede proteger tu seguridad demostrando tu fuerza. En el mundo donde sobreviven los más aptos, esto funciona. Pero este es un método que requiere mucho tiempo. Funciona mucho más eficientemente para eliminar de inconsciente la posibilidad potencial de castigo. Para ilustrarlo, damos el siguiente ejemplo: en la antigua Unión Soviética, los prisioneros políticos eran colocados intencionalmente junto con criminales para quebrantar su voluntad. Pero sucedió que muchos de los presos políticos, siendo personalidades notables, no solo dejaron de ser víctimas del ridículo, sino que ganaron autoridad entre los criminales. La cuestión es que la independencia y el valor personal valen más que la fuerza. Muchas personas poseen fuerza física, pero la fuerza de la personalidad es un hecho poco común. La clave de la autoestima es la ausencia de culpa. La auténtica fuerza personal no constituye la capacidad de agarrar a alguien por el cuello, sino la medida en que la personalidad puede permitirse liberarse del sentimiento de culpa. Un famoso escritor ruso, Anton Pavlovich Chekhov, dijo: gota a gota exprimo el esclavo que hay dentro de mí.
Esta frase enfatiza la intención de deshacerse del sentimiento de culpa. Deshacerse significa luchar. Sin embargo, en el transurfing no hay lugar para la lucha y el esfuerzo en uno mismo. Es preferible otra cosa, rechazar, es decir, elegir. No es necesario exprimir el sentimiento de culpa. Simplemente necesitas permitirte vivir de acuerdo con tu propio credo. Nadie tiene derecho a juzgarte. Tienes derecho a ser tú mismo. Si te permites ser tú mismo, la necesidad de justificarte disminuye y el miedo al castigo se disipa. Entonces sucede algo extraordinario, nadie se atreverá a hacerte daño, estés donde estés, en la cárcel, en el ejército, en la pandilla, en el trabajo, en la calle, en el bar, donde sea. Nunca te encontrarás en una situación en la que alguien amenace con dominarte. Otros se someterán de vez en cuando a la dominación de una forma u otra, pero tú no. ¿Por qué? En tu inconsciente el sentimiento de culpa, es decir, en determinadas líneas de la vida, el guión de castigo simplemente no existe. Es así. Los mejores audiolibros.